al doctor Martín Zuleta. Muy buenos días, doctor Zuleta. Daniel Núñez Vivares los saludan desde Resumen de Noticias. Hoy reemplazando al señor Carlos Castro Espinosa. ¿Cómo le va, Martín? Buen día. Hola Daniel, buenas tardes, saludos para toda la audiencia, para usted y bueno, espero que esté bien Carlos, no sé qué ha pasado. Temas personales ha tenido Carlos en las últimas minutos, así que ya a lo mejor lo tenemos vía telefónica a Carlos. Bueno, Martín, te queríamos consultar con respecto a, saber tu visión, tu opinión con respecto a lo que, ayer fue 24 de marzo, un día muy especial para los argentinos, hubo una marcha multitudinaria, pero el gobierno también, de alguna forma, sacó un video, un spot, que desde mi punto de vista se quedó corto, porque poco aclara. ¿Tu punto de vista, Martín? Sí, el 24 de marzo, por supuesto que es una fecha muy sentida para todos los argentinos. Creo que memoria, verdad y justicia es algo que ya forma parte de la idiosincrasia de todos los argentinos, que no podemos olvidar lo sucedido, y por supuesto que considero que falta trabajar mucho en muchos aspectos para poder llegar a una verdad plena de todo lo que aconteció en los años 70, que desde mi humilde parecer y en mi calidad de docente de historia también, creo que es la culminación de algo que vino desde los años 50 con la Revolución Libertadora. Creo que se cometieron muchísimos errores y excesos cuando el gobierno militar, con el apoyo de muchas fuerzas políticas y muchos civiles también, justificaron la proscripción del peronismo, y creo que en cierta forma a partir de la revolución del 57, lo que pasó en los años 60 y 70, fue como un caldo de cultivo para todo lo que pasó en los 70, injustificable desde muchos puntos de vista. Por supuesto que hubieron también, se emprendieron actos terroristas por parte de quienes atentaban contra el orden constitucional una vez que Perón llegó al poder en la tercera presidencia, pero lo que sucedió después desde el Estado me parece que es injustificable, y lo digo como hombre de derecho. No se puede justificar bajo ningún punto de vista que el Estado pueda emprender acciones ilegales que atenten contra los derechos humanos, y creo que en ese sentido está faltando como una parte de la verdad en el aspecto de que, aparte de los militares o de los represores, debieran también haber sido juzgados numerosos terroristas que no impunes, sino que también luego en su calidad o condición de víctimas reconocidos por las leyes posteriores han accedido a determinadas pensiones y beneficios por parte del Estado. Entonces me parece que falta un debate un poco más profundo. De ninguna forma o de ninguna manera podemos justificar que desde el Estado se emprendan las acciones que se emprendieron durante los años 70 y principios de los 80. Martín, por parte del Estado, pero la historia dice que ya durante el gobierno constitucional el tercer mandato de Juan Domingo Perón y posteriormente el de su viuda Estela Martínez de Perón, ya había desde el Estado un aparato represivo ilegal, por supuesto, o parapolicial, como la AAA y otros, ¿no? Por eso digo que no se puede justificar lo que pasó en los años 70 y principios de los 80 desde el Estado, independientemente del gobierno de facto o del gobierno constitucional. Me parece sí que en un primer momento, sin que esto importe una justificación, por supuesto, pero de las acciones terroristas estaban emprendiendo numerosos grupos pretendiendo ser revolucionarios, que querían imponer una ideología de izquierda, y eso también hay que decirlo claramente, y ahí también hay que decirlo que estos movimientos de izquierda fueron
aprovechados por Perón en el exilio también, y después les quitó el respaldo, por supuesto, cuando no quisieron abandonar las armas cuando Perón llegó al poder. Es decir, que hay una conjunción de factores que no podemos dejar de analizar para entender cabalmente lo que pasó en los años 70, pero gracias a Dios me parece que más allá de algunas injusticias en las memorias parcializadas, que de uno u otro lado han comenzado a tratar de refrescar, creo que la sociedad argentina, todos los argentinos que se han preocupado por profundizar el conocimiento de lo que pasó en la última dictadura militar, creo que tenemos todo un consenso generalizado sobre que no hay que volver ni permitir de ninguna forma o manera que el Estado pueda emprender nuevamente este tipo de acciones, y creo que tampoco hay lugar para justificar y evitar que se hable ya sobre la responsabilidad que tuvieron también los grupos terroristas armados en todo lo sucedido. Me parece que la llegada de Milei al gobierno, si bien puede parecer en este punto de vista una mirada parcial y extrema, creo que le ha venido bien a la sociedad argentina para volver a debatir todo lo que pasó en los años 70 y que había una parte de la historia que no se quería mostrar, sobre la que no se hablaba, y me parece que la llegada de Milei, Victoria Villarruel al poder, han significado como una reivindicación de esa parte de la historia que está oculta, pero en definitiva de ninguna manera se pueden justificar los actos que se emprendieron desde ninguno de los dos bandos. Martín, con los indultos de Carlos Menem, tanto la cúpula militar juzgada por el denominado juicio de las juntas, posteriormente a las cúpulas guerrilleras también juzgadas y condenadas, después indultados por Carlos Menem, tanto a unos como a otros. ¿El menemismo quiso de alguna forma ponerle un punto final a esto, o de alguna forma terminó generando más daño de lo cual era la idea del propio menemismo, es decir, no hablar durante 10 años sobre el tema? A ver, creo que con la vuelta a la democracia fue muy importante lo que hizo el gobierno de Alfonsín, y también me parece lo que hizo el gobierno de Menem, porque más allá de lo que era estrictamente o de lo que correspondía, y que está bien que hayan sido llevados los tribunales, tanto los represores desde el Estado como algunos terroristas que tomaron armas en contra del orden constitucional, pero creo que lo de Menem tuvo una mirada acertada, porque hoy, con una perspectiva más histórica, creo que vino a pacificar un poco de todo lo que sucedió en los años 70, en las diferencias, los antagonismos, y me parece que en ese sentido fue acertado desde lo político. Obviamente que todavía las heridas están abiertas, creo que asumió un costo político Carlos Menem, en ese sentido fue un gobierno valiente, por tratar de pacificar todo lo que sucedió en los años 70, y recordemos que durante el gobierno de Alfonsín también hubieron nuevos intentos de levantamiento militar, y un copamiento por parte una vez que Menem decretó los indultos, se logró pacificar en cierto aspecto todo lo que sucedió en los 70. Con la llegada del kirchnerato, de la mano de Néstor Kirchner, en donde se derogan las leyes de obediencia debida y punto final, y se vuelven a reabrir las causas contra los militares nada más. Bueno, comenzó una apropiación por parte del kirchnerismo de los derechos humanos, ¿no? Sí, eso realmente es repudiable. Hay muchos que lo hemos planteado desde siempre, la utilización política de un acto, bueno, no de un acto, de algo tan aberrante como es todo lo que sucedió durante los 70 de uno u otro lado, realmente es algo repudiable, es algo inmoral y que no podemos tolerar, que alguien pretenda adueñarse de tanto sufrimiento
y también de tantas luchas de muchas personas que, independientemente de su color político, también emprendieron una valiente lucha contra lo que sucedió en los años 70. Así que me parece en ese sentido que el kirchnerismo le hizo mucho mal a la Argentina, y creo que lo que había contribuido Alfonsín y Menem a tratar de pacificar, el kirchnerismo volvió a abrir una grieta, y creo que eso es lo que justifica que el día de hoy el presidente Milei, Victoria Villarruel y muchos que sienten que una parte de la historia quedó oculta durante el kirchnerismo, es que hoy vengan a reivindicar esta otra parte de la historia. Así que me parece que en ese sentido el gobierno de Néstor Kirchner emprendió una política pretendida de derechos humanos, pero que en el fondo estaba ocultando una intencionalidad de apropiarse de todo el sufrimiento y de todo el trabajo y la lucha valiente de muchos actores políticos. Así que me parece que lo que pasó durante el kirchnerismo es algo repudiable. ¿Escuchaste las declaraciones de Estela de Carlotto en el día de ayer en este acto que hubo en la Plaza de Mayo? Sobre que había que hacer algo para que termine el gobierno. Efectivamente. Sí, realmente ahí es donde vemos que no hay una comprensión de lo que la Argentina necesita hoy. Creo que los argentinos no estamos pensando en los 70. Por supuesto que la memoria de la verdad y justicia nos acompaña, y todos los años hacemos gala de no olvidar esto y de celebrar ya los 40 años de democracia, y creo que estas palabras nos vuelven hacia los 70, abren grietas que ya tienen que cerrar y suturar, y me parece que es repudiable esta declaración desde todo punto de vista y atenta contra el orden constitucional. También el presidente Milei, nos guste o no, es el presidente que ha sido elegido democráticamente, y creo que la Argentina ya debe dejar atrás estos discursos golpistas que no contribuyen para nada a pacificar nuestro país. Tanto madres como abuelas, al dejar que ser cooptadas, porque fueron cooptadas por una facción política, el kirchnerismo en este caso, ¿crees que desvirtuaron su esencia? Hay un viejo dicho de que las madres, hay muchos que las critican, que las madres mancharon los pañuelos, básicamente. Es un tema muy sensible. Creo que somos por ahí muy injustos si juzgamos la actuación de las madres y las abuelas solamente por quienes tomaron mayor protagonismo. Más nosotros, Daniel, como usted y yo, que somos un poco conocedores de cómo es la política y sabemos que muchas veces quienes se colocan al frente de determinados movimientos no tienen el total apoyo y el consenso de todos los sectores, ¿no es cierto? Entonces me parece que sí es repudiable como Estela de Carlotto, Eve de Bonafini, y algunas otras madres y abuelas se apropiaron también del discurso y de la lucha de muchas madres y de muchas abuelas, que es una lucha loable, porque más allá de que si sus hijos o sus nietos fueran lo que fueran, no se justifica de ninguna manera que el Estado pueda hacer desaparecer personas sin juicios previos, desaparecer personas con juicio o sin juicio, o sea, pero si merecían ser sometidos los terroristas a la ley del Estado, debían ser dentro de lo que es un debido proceso, por supuesto, y dentro de las normas y penas que están establecidas en el Código Penal, y no como sucedió finalmente, aplicar una especie de sentencias inauditas y sin proceso, que implicaron la desaparición, que ya sea de 6.000, 7.000 o de 30.000. Realmente es una discusión que nos debe doler, porque bajo un régimen y un Estado de Derecho no pueden desaparecer personas de ninguna forma, de ninguna manera. Creo que
las abuelas y las madres de Plaza de Mayo fueron muy valientes, y creo que por ahí una minoría se haya aprovechado de este sufrimiento y haya en definitiva lucrado política y económicamente con el sufrimiento de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, no tiene que servirnos para repudiar o para estar en contra de esa lucha tan loable. Lo traigo a la actualidad, ya hemos hablado de los 70, lo traigo a la actualidad, Martín. Ya hay un medio de comunicación, estamos hablando de Clarín, que, bueno, primera pregunta, vamos al tema judicial. ¿Le sorprendió que el gobierno de Javier Milei, el presidente precisamente, postulara para la Corte de Justicia al juez federal Ariel Lijo? La verdad que sí. Creo que se ha perdido una gran oportunidad, si es que esto termina sucediendo, de poder poner al frente del máximo tribunal nacional personas que tengan una conducta intachable y que no estén tan sospechadas de estar dentro de todos los manejos políticos de la justicia. Me parece que se podría haber hecho algo mejor en ese sentido. Le correspondería, porque, bueno, han salido las asociaciones de magistradas, parte también de el grupo de mujeres de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados en Buenos Aires, no solamente criticando, o de alguna forma van a impugnar, por lo menos al doctor Lijo para la Corte, pero sí también hablando de que tendría que ir una mujer a la Corte. Doctor, ¿esto es así? ¿Hay algo escrito sobre el tema? El cupo femenino vendría a ser. Yo, disculpe que en este caso me va a pillar un poco papeles, porque lo que yo conozco y lo que sí tengo en claro, no sé si han habido algunas modificaciones al respecto. Usted entiende que no todo el tiempo se cambia, sí. Digamos, o se nombran jueces de la Corte. Creo que no hay una normativa que establezca una especie de cupo femenino para ocupar cargos en la Corte. Me parece que no, desde un punto de vista legal, el reclamo no tiene consistencia. Y si me pregunta mi opinión, creo que en todo sentido establecer cupos no es lo más conveniente en ningún aspecto. Me parece que las personas tienen que ocupar los cargos públicos por su idoneidad y su capacidad, más allá del sexo. Así que, por supuesto que hay muchas mujeres que están capacitadas para poder ocupar una banca en nuestro máximo tribunal judicial, pero bueno, no creo que esté buena la discusión en ese sentido sobre si tiene que ser hombre o mujer. Me parece que tienen que estar las personas más capacitadas del mundo del derecho en el máximo tribunal. Doctor, desde su punto de vista, porque esto recién empieza, necesitan el número mágico de 48 senadores presentes para entronizarlo como ministro de la Corte al Hijo, pero antes hay audiencias públicas, hay periodos de impugnaciones, etcétera. ¿Usted cree que va a prosperar esta postulación de Ariel Lijo? A ver, yo creo que el Congreso no está acompañando al presidente Milei y no le ha dado el respaldo que le ha dado a todos los presidentes en muchos aspectos. Creo que no me sorprendería que tampoco se lo dé en este sentido, y más por la controversia de que creo que la pretensión de nombrar al hijo también va a tener resistencias dentro de la Libertad Avanza. Estamos hablando de que el presidente ha llegado con una fuerte impronta de luchar contra la casta, y el hijo me parece que representa en ese sentido la casta judicial. Así que no me sorprendería que no apoyen la postulación del presidente por varios motivos. Pero en primer lugar, porque el hijo es un personaje bastante controvertido,
y en segundo lugar porque el Congreso ya ha dado muestra, y sobre todo la Cámara la Cámara de Senadores, de no apoyar lo que y de no tolerarle a Javier Milei lo que le ha tolerado a otros presidentes. Así que me parece que veremos, y también el gobierno, me parece que entrar en un desgaste por sostener la postulación del hijo, me parece que no le haría bien. Lo traigo a nivel acá a la provincia, doctor. El día 3, ya está confirmado, el gobernador va a dejar inaugurada las sesiones ordinarias acá en la Cámara de Diputados, siempre con, como es común o como es histórico, con un discurso. ¿Tiene expectativa con respecto a lo que pueda decir el gobernador? Yo creo que ni yo ni ningún sanjuanino tiene demasiada expectativa en lo que pueda decir el gobernador. Me parece que ha transitado estos meses de su gobierno, que debo reconocer que han sido difíciles, pero difíciles en el sentido de la poca previsibilidad que él le pueda dar a su gestión de gobierno cuando hay muchas cosas a nivel nacional que no están definidas. Pero también me parece que ha sido un comienzo de gestión bastante chato, sin sobresaltos, sin establecer, digamos, algunas cuestiones que nos permitan a nosotros avisorar un cambio radical en algunos aspectos. Me parece que es más una gestión que por el momento se parece a una continuidad de lo que venía. Simplemente hemos cambiado quién manda, pero si uno se pone a ver, digamos, las cosas que publicita el gobierno provincial, tienen que ver con deporte, tienen que ver con mucha presencia en redes sociales, pero está faltando, digamos, una visión clara de cuál es el rumbo y cuál es el proyecto de provincia que tiene el gobierno, y que signifique un cambio respecto de la impronta que venía trayendo el gobierno anterior. Así que no espero de mayores sorpresas en ese sentido, ni tengo demasiadas expectativas, y me parece sí que desde un punto de vista político va a ser aprovechado este momento para poder expresar desde aquí, desde San Juan, una especie de apoyo al presidente Milei, que es algo que en eso sí el gobierno de Orrego ha comenzado a virar su estrategia original, que era de un enfrentamiento abierto contra el presidente Milei, y hoy ha cambiado un poco el discurso, creo que porque se manejan mucho por las encuestas de opinión. Creo que hay un señor Aguiar manejando toda esa cuestión del gobierno, y si el gobernador repentinamente hace 3 semanas ha comenzado a apoyar casi de manera incondicional al presidente, tiene más que ver con que hay sondeos de opinión que sostienen acá en la provincia de San Juan que el presidente está siendo apoyado por la opinión pública. Así que me parece que tiene más que ver con eso que con una verdadera identidad o impronta que le pueda dar el gobierno de Orrego a su gestión. Me parece que han habido algunas cosas buenas, como en materia de educación, que se han invertido algunos fondos y se ha trabajado bien en preparar mejor los establecimientos escolares para recibir el comienzo del año lectivo, que era una falencia muy grande del gobierno saliente. En ese sentido creo que es dable de destacar, pero por otro me parece que los gremios y determinados sectores políticos le han tenido demasiada paciencia al gobierno, que no ha resuelto eficazmente el reclamo salarial. Así que bueno, veremos qué definiciones económicas hay en ese sentido, y veremos si desde un punto de vista político continúa con la postura de apoyar irrestrictamente de aquí en adelante al presidente Milei. Doctor, la última, obviamente es docente usted. ¿Le preocupa que de alguna forma la nación se desentienda de muchos programas nacionales que, bueno, figuraban en la Ley de Educación Nacional? A ver, Daniel, creo que, bueno, hay cosas que se venían, digamos, manejando mal.
en el sentido de que en este país todo lo que es provisorio termina siendo estable. Exactamente, Y tal como la parte positiva. Disculpe, Daniel, que no lo escuché. Tal como la parte impositiva, doctor. Sí, usted ha visto que ponen un impuesto que es por estos 2 meses. Sí, pero y se queda 20 enamoran. años. Se enamoran del mismo. Sí. En materia de educación, es muy claro que durante los 90, cuando se implementaron todas las reformas de los 90, donde la educación volvió a manos de las provincias, donde se estableció un impuesto también sobre la compra de los 0 kilómetros que iba a durar un determinado tiempo para financiar en definitiva aquella carencia de recursos que pudieran tener las provincias por esta transferencia de la educación a sus jurisdicciones. Y me parece que el gobierno viene a plantear una ruptura con ese statu quo, con esa forma de manejarnos sobre que las provincias reciben fondos por coparticipación y que por otro lado también después reciben fondos discrecionales por parte del gobierno nacional. Me parece que está bueno empezar a dar un debate y sobre cómo vivir las provincias, cómo debe vivir el Estado Nacional y qué es lo que debemos contribuir los ciudadanos para el sostenimiento del Estado Nacional, provincial y municipal, porque acá hay muchas cosas que distorsionan el bolsillo de los argentinos. Si usted va, por ejemplo, a mi municipio, que es el de Chimba, estoy evaluando hacer alguna presentación en ese sentido, porque está atada la tasa municipal a la boleta de energía, y quien paga mayor consumo de energía también paga mayor impuesto municipal. Hay una desigualdad en ese sentido. Muchas cosas que están distorsionadas, y me parece que en educación tenemos que barajar y dar de nuevo y comenzar a poner las barbas en remojo y decir, esto es competencia y jurisdicción de las provincias deben atender la educación como corresponde, tenemos que dejar de despilfarrar los recursos en cualquier cosa y empezar a direccionarlo a lo que necesitamos los sanjuaninos y a lo que necesitamos los argentinos. Me parece que esta mano dura de Milei en este sentido nos tiene que servir para comenzar a hacer una nueva especie de pacto social y fiscal entre los 3 estamentos del Estado y los ciudadanos. Martín, te agradecemos la atención, te agradecemos la comunicación telefónica y obviamente desde estos micrófonos lo vamos a estar consultando cuando la información política así lo requiera. Que tengas muy buenas tardes, muchísimas gracias por la atención. Muchas Martín. Gracias, les pido disculpas porque me estoy escuchando a medida que hablo, entonces hay como un delay ahí, pero le dejo un gran abrazo y espero que Carlos esté bien. Muchísimas gracias, Martín. Fue Martín Zuleta, el doctor Martín Zuleta, charlando con, el resumen de noticias, haciendo la columna de política de opinión del día de la fecha. Tony, tiempo de tanda, y a la vuelta se despide el resumen de noticias de este día 25 de marzo del 2024. Todos los días, todo el día, todas las noticias. LaSéptima.info. Periodismo de anticipo. LaSéptima.info. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las